¿A quiénes o a cuántos de ustedes les agradan los momentos felices de la vida? ¿Poquitos? Me imagino que algunos no respondieron, no levantaron la mano porque pensaron es muy obvia esa respuesta. A todos nos agradan los momentos felices de la vida. A todos nos agrada ser felices en la vida. ¿O hay alguien aquí que no quiere o no quisiera ser feliz? Y si tanto nos agrada la felicidad y ser felices, disfrutar los momentos felices de la vida, creo que es algo que estaríamos buscando cada día, ser felices, ¿o no? ¿Buscamos cada día ser felices? Y estaba pensando en preguntarles a ustedes, ¿hay alguien que quiera en esta mañana compartir su receta personal para ser felices? ¿Quiénes de ustedes pueden decir, yo vivo una vida feliz y esto es lo que hago cada día para ser feliz? Pensé que iba a venir a compartir su receta de felicidad. Y creo que todos sabemos que la búsqueda de la felicidad es un anhelo universal, es decir, todas las personas en el mundo buscan ser felices. Es algo que está en cada corazón o en el corazón de cada ser humano, buscar ser felices. Sin embargo, hay muchísimas personas que no lo son. Hay muchísimas personas que no pueden ser felices. Y tenemos que recordar que la felicidad que el mundo ofrece, todas esas propagandas en la vida que dice aquí vas a encontrar la felicidad, aquí vas a encontrar la felicidad, aquí está la casa de tus sueños donde serás feliz por siempre, aquí encontrarás o en esta aplicación encontrarás a esa persona donde serás feliz, con quien serás feliz por siempre. El mundo está lleno y las redes sociales en nuestro día están llenos de propaganda que ofrecen felicidad. Pero lastimosamente, esa felicidad que el mundo ofrece es efímera, es decir, se esfuma rápidamente, se desaparece rápidamente y además es circunstancial. Es decir, es una felicidad que depende de las circunstancias. ¿Sí? Ya por el mismo hecho de que te muestran una propaganda y te dicen, con esto serás feliz, te está diciendo que solamente si tienes esto es circunstancial. O esto, o este celular, o esta casa, o este auto, o dependiendo de las circunstancias. En cambio, la palabra de Dios nos presenta una felicidad que va mucho más allá de las situaciones de la vida. Una felicidad que no está fundamentada en un objeto, no está fundamentada en algo, sino más bien está fundamentada en una relación con nuestro Creador, con Dios. Y en el Salmo 102, en el que leímos de introducción, en el versículo 1 leímos, dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, qué felices son los que temen al Señor.
Y así he titulado también el mensaje en esta mañana. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Ahora, ¿qué significa temer al Señor? Creo que ya lo dije aquí varias veces. El temor al Señor no es un miedo que nos va a paralizar o quizás nos va a alejar de Dios. Más bien, temer al Señor es un respeto reverente. Es una profunda admiración y es un amor que le tenemos a nuestro Dios y es un amor que nos va a impulsar a obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas. Eso es el temor al Señor. No es un temor de temer, de tener miedo, sino de ser reverentes al Señor. Es por eso que cuando nos reunimos en este lugar, lo tratamos, o cuando entramos en esta casa de Dios, lo tratamos de hacer con el mayor respeto a nuestro Dios. Por eso a nuestros jóvenes y a nuestros niños, cada vez que tenemos una reunión, trato de incentivarles de permanecer quietos, permanecer en silencio, de no hablar. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de nuestro Dios y queremos mostrarle reverencia. Queremos mostrarle nuestro temor a nuestro Dios. Y este tipo de temor surge en una persona, este tipo de temor surge cuando una persona recién reconoce la grandeza, la santidad y el poder de Dios. Mientras una persona no reconozca esa grandeza, esa santidad de Dios, el poder que Dios tiene, es imposible que teman a Dios, que sean reverentes a Dios. Y conocer a Dios llevará a someter nuestra voluntad a su voluntad, sabiendo y reconociendo que los mandamientos que Dios nos da son para nuestro bien. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, de la Nueva Traducción Viviente también dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor, temer a Dios, mostrarle reverencia a nuestro Dios, es la base de todo verdadero conocimiento. Isaías 33, versículo 6 dice: en tus tiempos reinarán la sabiduría y la ciencia y mucha salvación. El temor a ti, Señor, será el tesoro de tu pueblo. De estos dos versículos podemos extraer que temer al Señor es el fundamento de una vida sabia, de una vida en santidad, de una vida que busca lo bueno, lo agradable. También es un tesoro para nuestra vida. Temer a Dios es un tesoro que proporcionará estabilidad, firmeza en nuestra vida. Incluso en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, como en el que estamos viviendo hoy. Y quizás te harás la pregunta: ¿por qué la felicidad se encuentra en el temor al Señor?
¿Por qué la verdadera felicidad se encuentra solamente en el temor al Señor? Especialmente puede surgir esta pregunta si pensamos en el hecho de que la sociedad intenta inculcar que creer o servir a Dios te aparta de todo aquello que te pueda hacer feliz en la vida. La sociedad de nuestros días intenta inculcar de que el creer en Dios o servir a Dios te va a apartar de todo aquello que te pueda hacer feliz en la vida. ¿Cómo es posible de que la verdadera felicidad se encuentre en el temor a Dios? El temor al Señor produce bendiciones que van mucho más allá de lo material y de lo temporal. Y son bendiciones que no solamente abarcan una parte de la vida, un área de la vida, sino que son bendiciones que abarcan todas las áreas de la vida. Y algunas de ellas tenemos descritas en este salmo, en el Salmo 112, por ejemplo, versículos 7 y 8. Está hablando del hombre o de la persona que teme al Señor. Dice versículos 7 y 8, vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Vemos que una de las bendiciones que tiene una persona que teme al Señor es paz y seguridad interna. Aquellas personas, y me voy a incluir, que vivimos en el temor al Señor, en el temor a Dios, vivimos con esa confianza de que Él tiene el control sobre absolutamente todas las cosas. Incluso aquellas cosas que las veamos como muy negativas, Dios lo permite y tiene el control sobre ellas. Y si tenemos esa confianza en nuestro Dios, no vamos a vivir angustiados de qué es lo que nos pueda suceder. ¿Por qué? Justamente por eso, porque nuestra confianza está firme en el Señor. Sabemos de que Él tiene el control. Otra de las bendiciones que tiene una persona que teme a Dios es la bendición para su familia. Sabe que su familia será bendita, será bendecida. Salmo 112, en el versículo 2, leemos: sus hijos tendrán poder en la tierra y serán benditos, y serán bendecidos por su rectitud. Una vida que está fundamentada, que tiene la base en el temor a Dios, deja un legado espiritual para las generaciones que vienen. Una familia fundamentada en el temor de Dios deja un legado espiritual para las generaciones futuras. Los hijos de aquellos que temen a Dios, o permítanme incluirme una vez más, los hijos de aquellos, o incluirnos, que tememos a Dios, van a ser influenciados por nuestro ejemplo y vivirán así bajo una bendición especial de Dios. Es importante recalcar que la salvación es algo personal, no es algo que los padres pueden
hacer por sus hijos, pero sí los padres pueden guiar a sus hijos a ser salvos, con su ejemplo, con su forma de vida. Cuando sus hijos ven cómo sus padres temen a Dios, son temerosos de Dios y reverencian a Dios por sobre todas las cosas. Y tercero, la palabra de Dios promete prosperidad. Y no quiero entrar en la falsa enseñanza de la prosperidad. En el versículo 3 de nuestro Salmo 112 dice: su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. La prosperidad que se menciona aquí en este versículo no está directamente referenciado a la prosperidad económica o financiera, sino más bien es una prosperidad integral que abarca salud, paz, felicidad, gozo, una familia unida, justicia, una familia justa, una familia que ejerce la justicia. Y eso trae ese temor al Señor. El temor al Señor trae consigo abundancia espiritual y bienestar. ¿Cómo temer al Señor nos lleva a la verdadera felicidad? ¿Cómo ese temor al Señor nos llevará a la verdadera felicidad? En primer lugar, es porque cuando tememos al Señor, vamos a establecer correctamente nuestras prioridades en la vida. Cuando tememos al Señor, vamos a establecer correctamente las prioridades de nuestra vida. Y creo que aquellos que hemos pasado de una vida vieja a una vida nueva, nos hemos dado cuenta que nuestras prioridades han cambiado, que nuestras prioridades son diferentes a las que eran cuando vivíamos en la vida vieja. En lugar de centrarnos en las cosas temporales como el dinero, el poder, el placer, nuestra meta es buscar agradar a Dios y solamente a Dios, agradarlo por encima de todo. Y este cambio de prioridades, este cambio de enfoque, nos va a librar de un estrés muy grande que tiene el mundo en sí, que tienen las personas que viven en el mundo, ese estrés, esa ansiedad de tratar de alcanzar cosas, de alcanzar riquezas, cosas que de ninguna manera pueden satisfacer nuestro interior. Mateo 6, versículo 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si tenemos esa prioridad, si nos enfocamos en esa prioridad, nos ahorraremos muchísimo estrés y llegaremos así a la felicidad. Y un ejemplo muy simple: una persona que basa su felicidad en alguna carrera,
una carrera que soñaba ya desde joven estudiar, hacer, prepararse, ¿sí? Cuando va bien, cuando está logrando sus objetivos, se siente feliz, porque esa es la base de su felicidad. Pero ¿qué pasa cuando llega el tiempo y se enfrenta a dificultades? O si las circunstancias de la vida cambian y esa carrera se ve truncada, esa felicidad también se derrumba. En cambio, cuando una persona que teme a Dios y pone su relación con Dios en primer lugar como prioridad, la satisfacción en la vida, estar satisfecho en la vida no va a depender de esos altibajos que tenemos en la vida, porque nuestra vida es así, la vida de cada persona es así. Hay días que estamos allí y hay días que estamos allí. Eso es algo normal en la vida, pero cuando nuestra prioridad está en Dios, nuestra felicidad no está fluctuando como las circunstancias de la vida. Nuestra satisfacción no depende de cómo están nuestras emociones. Una persona que teme a Dios puede tener paz y alegría en todas las circunstancias. Segundo, el temor del Señor nos protege de las consecuencias del pecado. El temor del Señor nos va a llevar a la felicidad o nos ayuda a llegar a esa felicidad verdadera porque nos va a proteger de las consecuencias del pecado. Y creo que es algo que todos sabemos, que el pecado trae consecuencias dolorosas. El pecado tiene consecuencias dolorosas, ya sea culpa, vergüenza, ruptura de las relaciones, etc. Pero cuando tememos al Señor, temer al Señor significa evitar el pecado. Evitamos el pecado, no solamente porque tenemos temor al castigo que Dios habla en su palabra, sino más bien porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios y no queremos romper esa relación que tenemos con Él. Por eso evitamos el pecado, por eso nos esforzamos, por eso cuidamos en no pecar. Por eso tenemos que luchar en nuestra vida muchas veces contra el pecado y la maldad. Y al ser liberados, al ser librados por Cristo, por su perdón, al ser perdonados, al alejarnos del pecado, evitamos esas heridas que produce, que son consecuencias del pecado, y vamos a experimentar completa paz. Una paz que proviene de llevar una vida en obediencia a Dios. En Proverbios 14, versículo 27, leemos: el temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Tercero, el temor del Señor trae sabiduría y tomaremos así las decisiones correctas y eso nos llevará a ser felices.
¿Acaso no somos felices cuando tomamos las decisiones correctas? Cuando sabemos, esa fue la mejor decisión de mi vida. El temor del Señor traerá sabiduría a nuestra vida y tomaremos así decisiones correctas. Ese temor a Dios nos impulsa a buscar esa sabiduría que proviene de Él para cada decisión que debamos tomar. Ante cada decisión importante, vamos a consultarle a Dios cuál es su voluntad. Dios, guíame a tomar la decisión correcta. Espero y mi anhelo es que cada uno de nosotros tengamos ese propósito de ante cada decisión que debemos tomar en la vida, pidamos sabiduría divina. Y cuando tomamos esas decisiones basadas en la sabiduría de Dios, nuestra vida se va a alinear al propósito de Dios. ¿Comprenden? Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la sabiduría que nos da Dios, guiados por Dios, nuestra vida también se va a alinear al propósito con el que Dios nos dio o nos puso en el lugar que estamos. Y esto nos va a evitar que vayamos por caminos de destrucción al tomar decisiones quizás erróneas. Y eso no quiere decir que Dios jamás permitirá que nos equivoquemos y que tomemos quizás una decisión equivocada. De ninguna manera. Pero nos evitará mucho si buscamos la guía de Dios en el temor a Dios. Evitaremos caminos que nos lleven a la destrucción. Proverbios 9, versículo 10, versículo muy conocido. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Temer a Dios nos llevará a tomar decisiones acertadas, decisiones correctas. Cuarto, el temor del Señor nos conecta con la verdadera fuente de satisfacción. Las personas en el mundo buscan la felicidad en cosas materiales, ya lo mencioné hoy. Buscan la felicidad en quizás alguna relación o quizás en lograr algo en la vida. Sin embargo, esto jamás puede satisfacer realmente a una persona o puede satisfacer ese vacío en el corazón de una persona, sino que solamente Dios puede llenar ese vacío. Cuando tememos al Señor, cuando reconocemos que Él es la fuente de toda satisfacción y bienestar, eso nos lleva a una relación íntima con Dios, con nuestro Creador, y es allí donde vamos a experimentar el verdadero gozo o la felicidad. Vamos a experimentar paz y vamos a experimentar que nuestra vida tiene un propósito. Ustedes no sé si se harán la idea de cuántas personas hay por el mundo que viven sin siquiera saber o se hacen la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de vivir? Pues una persona que vive en el temor de Dios llevará una vida con un propósito. En el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Eso es en la Reina Valera 60. Deleítate a sí mismo en Jehová. En la Reina Valera contemporánea dice, disfruta de la presencia del Señor. Y Él te dará lo que de corazón le pidas. Disfruta de la presencia del Señor. Y quinto, el temor del Señor produce una vida de paz y de seguridad. La felicidad verdadera no puede coexistir con una vida llena de miedo, una vida de temor o preocupación constante. Es imposible que la felicidad coexista con el miedo, la culpa o la preocupación. Pero temer al Señor va a generar en la persona un sentido de seguridad y de paz. Yo temo a Dios, yo confío a Dios, eso me da la seguridad a no temer, a no preocuparme. ¿Sí? Entrego mi vida a Cristo, Cristo me da una nueva vida, ya no me culpo por nada, Cristo me perdonó. Todo lo malo que yo haya podido cometer, Dios lo perdonó. Dios ya no me ve como culpable. El temor del Señor produce una vida de paz y seguridad. Estoy seguro en Cristo y temo a Dios. Tenemos la certeza, aquellos que tememos a Dios, tenemos la certeza de que Dios cuida de nosotros cada día, de que Dios tiene el control de cada situación en nuestra vida. Y cuando nosotros sabemos y reconocemos eso, podemos descansar y confiar en su bondad, en su fidelidad. Proverbios 19, versículo 23. El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. El temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. ¿Has vivido en intranquilidad? Quizás el último tiempo. ¿Has vivido en culpa? ¿O hay algo que quizás no te permita tener paz? La palabra de Dios nos dice el temor del Señor, siendo reverentes a Dios, es una fuente de vida. Es una fuente que nos hace vivir en tranquilidad y libre de cualquier temor que el enemigo quiera infundir. No quiero decir con esto que a veces no vamos a sentir miedo, que a veces no vamos a sentir las preocupaciones que son normales en la vida de una persona. Pero si tememos al Señor y confiamos en Él, por más que a veces nos preocupamos y tenemos temor por nuestra familia, por nuestro bienestar, por nuestra salud, tenemos esa confianza de que Dios tiene el control de todo. Una vez más, repaso esos 5 puntos. El temor del Señor lleva a la verdadera felicidad porque nos ayuda, en primer lugar, a poner a Dios como prioridad. Nos ayuda a protegernos de las consecuencias del pecado. Nos ayuda a tomar decisiones sabias en la vida.
nos ayuda a encontrar nuestra fuente de satisfacción, que es Dios, y nos ayuda a vivir en paz y en seguridad. ¿Cómo puedo en mi vida ahora temer al Señor para llegar a esa felicidad? Muy corto, en 3 puntos. Primero, tomemos decisiones basadas en los principios bíblicos. Cada decisión que vamos a tomar en la vida, busquemos que Dios, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, nos guíe a tomar. De forma práctica, no sé, queremos cambiar de trabajo, queremos hacer otra cosa, queremos mudarnos, o quizás queremos relacionarnos con otras personas. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Esto honra verdaderamente a Dios? Este cambio que haré en mi vida, esta relación que comenzaré con esa persona, ¿refleja mi temor y mi reverencia hacia Dios? O en preguntas más simples, ¿esa relación que quiero comenzar con una persona me acerca a Dios o me aleja de Él? De esta manera, si tomamos decisiones basadas en los principios bíblicos, nos aseguraremos de que las decisiones que tomemos sean las correctas y nos lleven a la verdadera felicidad. Segundo, ¿cómo podemos temer a Dios para llegar a la verdadera felicidad? Encontrar deleite en la palabra de Dios. No podremos temer a Dios y no podremos llegar a la verdadera felicidad si la palabra de Dios no forma parte de nuestra vida. De nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Y formar parte de nuestra vida no quiere decir que esté allí en la repisa de nuestra casa o en la mesita de luz de nuestra habitación, juntando capas y capas de polvo. La palabra de Dios forma parte de nuestra vida diaria cuando todos los días tomamos y la leemos. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Por el contrario, se deleita en la ley del Señor, o se deleita en la palabra del Señor, disfruta de la palabra del Señor, y día y noche medita en ella. Bienaventurado es la persona que hace eso. Una vez más, la felicidad no proviene de acumular posesiones, de tener riquezas, de tener muchos amigos. La verdadera felicidad proviene de pasar tiempo con Dios, meditando y aplicando su palabra en nuestra vida. Y en la práctica simple significa leer la Biblia todos los días y orar. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, que guíe cada día nuestra vida. Y tercero, ser generosos y justos. Temer al Señor es ser generosos y justos. Salmo 112, versículo 5. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia. La felicidad
en nuestra vida se expresa a través de la generosidad y la justicia. Una persona que teme a Dios refleja el mismo carácter de Dios, y este carácter de Dios es generoso. Este es un carácter de ayudar a los necesitados, ayudar a los demás y actuar con integridad en la vida. Para concluir, una vez más, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos, sino de a quién pertenecemos. Y la palabra de Dios nos muestra los dos grupos a los que podemos pertenecer. O pertenecemos al mundo o pertenecemos a Dios. Y de allí dependerá si seremos felices o no. Una vez más, la verdadera felicidad no depende de lo que tenemos, sino de a quién pertenecemos. Cuando vivimos en el temor de Dios, nuestra vida se llenará de paz, de seguridad y de bendiciones que van a superar cualquier circunstancia de nuestra vida. Es decir, no van a estar relacionadas a las circunstancias que nos toque vivir. Y mi deseo y mi oración es que cada uno de nosotros busquemos diariamente encontrar esta felicidad en una vida que teme y honra a Dios. Que Dios te bendiga. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Amén.